de poder leer la palabra del Señor, de poder aprender. Hoy vamos a comenzar un tema nuevo. Ya me mató el título Hanna, así que le iba a decir que empezaba con J y terminaba con S. ¿Cuál es el No, justamente pensando en el juego que hizo Leandro la última vez en la reunión de familia, le iba a decir si era personaje o era libro. ¿Qué me dicen? Muy bien, estaban ahí, como que lo pensaron. Ambas cosas. Y vamos a ver algo de la vida de Jonás, ¿sí? Y esta, a veces decimos serie y parece que estuviéramos hablando de Netflix, ¿no? Pero no, nada que ver. Hablando de series, porque justamente son mensajes consecutivos, vamos a tratar de ver el Evangelio de Jonás. Yo dice, pero pará, el Evangelio no estaba en los Evangelios, Mateo, Marco, Lucas y Juan. Sí, el Evangelio está contenido ahí, está contenido la vida de Jesús al pueblo de Israel y cómo el pueblo de Israel rechazó a su Salvador para que la salvación nos llegara a nosotros. Y Jonás justamente es uno de los, digamos que es el único de los profetas a los cuales es enviado, no solamente a hablarle al pueblo de Israel, sino a hablarle a una nación gentil, ¿sí? Que vamos a tratar de ver hoy, que es justamente la nación de Asiria. Así que vamos a orar, le vamos a pedir al Señor que nos hable. También vamos a aprender un versículo nuevo, mejor dicho son dos versículos nuevos que vamos a aprender juntos a lo largo de esta serie, y te invito a que realmente el Señor pueda abrir tu corazón y pueda abrir mi corazón y podamos realmente escuchar su voz. Así que vamos a orar para comenzar en esta tarde. Padre bendito y Dios eterno, gracias te damos por esta oportunidad que tú nos das. Gracias, Señor, porque tú nos permites estar aquí reunidos, un grupo de tus hijos, Señor. Tenemos nuestra necesidad constante de escuchar tu voz, escuchar, Señor, tu palabra y pedirte que, Señor, nos ayudes a cambiar. El mundo que está a nuestro alrededor necesita, Señor, de un pueblo, como decíamos hoy, que esté comprometido con la causa, que esté identificado con la bandera de Jesús, la bandera de la cruz. Y Padre, te rogamos para que tú nos ayudes, porque la tarea parece imposible. Pero, Señor, cuando tú te fuiste, nos dejaste un trabajo y nos enviaste tú, Señor. No nos envió cualquier persona. Nos envió aquel que ganó sobre la muerte, sobre la cruz, sobre sus enemigos, y hoy está sentado a la diestra del Padre. Qué precioso es levantar nuestra oración, nuestros ojos al cielo, y como decían algunos de los escritores, veo al Señor sentado a la diestra del Padre. Señor, permítenos verte, permítenos escucharte, permítenos aprender. Y ayúdanos, Señor, porque tú sabes que te necesitamos. Oramos en el nombre del Señor Jesús. Amén, Señor. Bien, y vamos a ver algo de este Jonás, ¿sí? A ver si podemos comentar un poquito de quién era. Bueno, es un profeta, como decíamos ahí, israelita en tiempos de mucha maldad, ¿sí? Mucha maldad. No es que estamos hablando de una maldad normal, sino fuera de lo normal. Israel, estábamos hablando de uno de los últimos profetas, estamos hablando de la época en la cual estábamos a punto de que Israel iba a ser invadida. Todavía Dios le daba gracia, todavía Dios le permitía al pueblo de Israel escuchar a profetas. ¿Se acuerdan que el Señor siempre dijo que envió constantemente a personas que le hablara al pueblo de Israel para que se arrepintiera de su maldad? También fue contemporáneo de dos personajes, ¿sí? De Amós y de Oseas. Tal vez el que más te acuerde, por ahí es de Oseas. ¿Se acuerdan cuando Dios le pidió que se casara con una ramera? Y sonaba medio loco que Oseas tuviera que buscar a una ramera y encima casarse con ella, y en el transcurso de ese casamiento esa mujer lo abandona. Y dice Dios, ande y búscala. ¿Sí? Y ese es justamente el principio de Dios, de ir y buscarnos a nosotros que estábamos perdidos, pero principalmente a su pueblo que era el que estaba perdido. Pero también podemos decir que en la época que estuvo Jonás reinaba Jeroboam II, ¿sí? Lo podemos encontrar ahí en 2 de Reyes capítulo 14 y versículo 25, que ya lo vamos a ir a leer un poquito más adelante. ¿Qué más tenemos que saber antes de meternos? Antes de poder conocer lo que la palabra de Dios tiene para decirnos a nosotros. Que Israel, en tiempo de Jonás, la primera de las cosas, como decíamos, había mucho pecado como en los tiempos de Jeroboam, hijo de Nabat. ¿Se acuerdan quién era Jeroboam? Hijo de Nabat. Sí, un personaje de la Biblia, parece. Sí, perfecto. Pero Jeroboam era justamente el que dividió el reino. ¿Se acuerdan? Cuando el pueblo de Israel se junta con Roboam y le dicen a Roboam, mirá, tu padre nos puso unos impuestos muy altos, estamos cansados de pagar impuestos altos, queremos que bajen los impuestos. Y Roboam, teniendo un padre como Salomón, siempre me pregunto,
¿Qué fue lo que pasó en el corazón de Roboam? Teniendo un padre como Salomón, el hombre que nosotros agarramos los proverbios y nos deleitamos cuando escuchamos hablar a Salomón, cómo le habla a su hijo. O sea, era ese Roboam que le estaba hablando, consejo tras consejo. Hijo mío, ¿se acuerdan lo que vimos la otra vez? Escucha la voz de tu padre, no desprecies la voz de tu madre, escuchá consejo, adquirí consejo, comprá sabiduría, tantos consejos. Y Roboam terminó tomando la decisión con los jóvenes. En vez de tomarlo con los ancianos, terminó tomando una decisión que dividió el reino. Y quiero que me acompañes ahí, antes de que vayamos al libro de Jonás, ¿sí? Y buscando Jonás, porque parece fácil, pero es un libro difícil de encontrar, ¿sí? Ahí finalizando el Antiguo Testamento. Vamos a ir a Primera de Reyes, el capítulo 12 y versículo 28. ¿Sí? Primera de Reyes, capítulo 12, Primera de Reyes, no me suena que me equivoqué. No. Está bien, Primera de Reyes capítulo 12, versículo 28 en adelante. Dice, y habiendo tenido consejo, hizo el rey 2 becerros de oro, y dijo al pueblo, bastante habéis subido a Jerusalén, y he aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Y puso uno en Betel, y a otro lo puso en Dan. Y esto fue causa de pecado, porque el pueblo iba a adorar delante de uno hasta Dan. E hizo también casas sobre los lugares altos, e hizo sacerdotes para entre el pueblo, que no eran de los de Leví, y un montón de cosas más. Y estamos hablando de todas las cosas que hizo Roboam. ¿Qué le pasó a Roboam? Roboam dijo, el pueblo de Israel sube todos los años, ¿a dónde? A Jerusalén, ¿a qué? A adorar a Dios. Entonces, que como él tenía miedo de que el pueblo se le dividiera, comenzó a hacer una estrategia para contener el pueblo. ¿Y qué hice? Vamos a agarrar y vamos a hacer nuevos dioses. Y puso uno en Dan y uno en Betel, y le dijo, no suban más a Jerusalén. ¿Para qué van a ir a Jerusalén? Quédense acá, ya le hago dos becerros de oro y vamos a poder adorarlo. Entonces había pecado. Una de las cosas que había una religión paralela. Lo que hizo Jeroboam fue poner una religión paralela a la religión oficial. ¿Vieron cuando hablamos un poco para entenderlo de economía, que hablamos de dólar oficial y hay un dólar que es paralelo que se llama dólar blue? O sea, uno es el oficial, el que el gobierno determina el precio que va a tener, o como ahora se dice, el mercado determina el precio, y el otro es un dólar paralelo que se puede conseguir en otros lugares. Lo mismo estaba pasando acá. La religión oficial era adorar a Dios en Jerusalén, y justamente este hombre, Jeroboam, había hecho una religión paralela por temor a que el pueblo se fuera, porque el corazón se iba a ir detrás de Roboam otra vez. Obviamente que cuando hay una religión paralela, ¿qué hay? Un culto idolátrico. ¿A quién estaban adorando el pueblo de Israel? 2 becerros de oro. 2 becerros de oro, dice ahí lo que acabábamos de leer. Y por lo tanto, también había en esa época prosperidad económica. Y ahora sí vamos a Segunda de Reyes, capítulo 14. El primer pasaje que vimos recién en la pantalla, que no lo fuimos a buscar. Segunda de Reyes, capítulo 14, versículo del 23 al 28. Segunda de Reyes, capítulo 14, versículo del 23 al 28. Y presta atención a lo que va a decir el escritor. Y en el año 15 de Amasías, hijo de Joás, rey de Judá, comenzó a reinar Jeroboam, hijo de Joás, sobre Israel en Samaria, y reinó 41 años. Y como todo, ¿qué hizo? Hizo lo malo ante los ojos de Jehová, y no se apartó de todos los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel. Y restauró los límites de Israel desde la entrada de Hamat hasta el mar de Arabá, conforme a la palabra de Jehová, Dios de Israel, el cual él había hablado por su siervo Jonás, hijo de Amitai, profeta, que fue de Gat Efer. Porque Jehová miró la muy amarga aflicción de Israel, porque no había siervo ni libre, ni quien diese ayuda a Israel. Y Jehová no había determinado raer el nombre de Israel por debajo de los cielos. Por tanto, los salvó por mano de Jeroboam, hijo de Joás. Y después dice ahí a continuación, y los demás hechos de Jeroboam, y todo lo que hizo, su valentía, y todas las guerras que hizo, y cómo restituyó los dominios de Israel y Damasco a Hamat, que habían pertenecido a Judá. ¿No está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá, de Israel? ¿Dice ahí Israel? Sí. Los reyes de Israel. Ahora, había guerra, ¿sí? Época actual parece medio cosa rara, ¿no? El otro día estaba investigando
Nosotros conocemos cuántas guerras. A ver. 60. Esa te lo dije el otro día, te adelantaste. ¿Cuántas guerras conocemos? ¿Ucrania y? Rusia. Debe ser 3 años ya que está con esa guerra. Dígame otra guerra que está actual. Israel en la Franja de Gaza. Podemos decir una posible guerra de Estados Unidos con Venezuela, ahí alrededor. ¿Sí? Pero el otro día buscando información, que justamente Lolo se me adelantó, hay alrededor de 59 guerras activas en el mundo. La guerra genera riqueza, mueve la economía, mueve por derecha y por izquierda, cosas que por ahí nosotros no entendemos y no vemos, pero justamente Jeroboam había tratado de restituir las tierras, o sea que había hecho peleas, batallas, había vuelto a extender los territorios y había prosperidad económica, lo cual en los tiempos de Jonás muchas veces hablamos de que a veces la economía está mal, pero cuando la economía está bien, en nuestra casa, en nuestra particularidad, siempre corremos el riesgo que cuando todo marcha bien, nuestro corazón vaya por otro lado. ¿Ustedes se acuerdan cuando el pueblo de Israel tenía que entrar a la tierra prometida? El Señor, ¿qué le dijo? Cuando comiences a comer de las vides, cuando comiences a comer de los frutos de la tierra, solamente te pido una cosa. ¿Qué fue? Acuérdate de no olvidarte de mí. Por eso muchas veces, a veces no la pasamos bien económicamente, pero mientras estamos en esa situación, muchas veces el Señor nos muestra que debemos depender de Él. Y cuando la cosa está bien, ¿qué hacemos? Comenzamos a depender de nosotros mismos, de nuestra economía y de todo cómo se manejaba Israel en ese momento. Entonces, religión paralela, culto idolátrico, prosperidad económica. Ahora, no solo Israel estaba viviendo una realidad, vamos a ver cómo era Asiria, un poquito antes de entrar al mensaje de Jonás. Asiria dice que era una nación poderosa y brutal. Acompáñame ahora sí al libro de Jonás, capítulo 3 y versículo 8. Vamos a ver unos versículos salteados antes de comenzar con la primera parte de la lectura. Jonás capítulo 3 y versículo 8. Y fíjate lo que dice el escritor con respecto a Siria. El mismo rey es el que está hablando después de que escucha el mensaje de Dios para la vida de su pueblo y de su nación. Y dice el versículo 8 del capítulo 3. Si no cúbranse de cilicio hombres y animales y clamen a Dios fuertemente y conviértase cada uno de su mal camino y de la rapiña que hay en sus manos. Rapiña. Y yo me puse a preguntar, ¿rapiña qué? Ve, ahí viste lo mismo que pensaste yo, algo de rumia. Pero fíjate que hay algo que dice el rey, mal camino. Las cosas no estaban bien en el pueblo de Asiria. Ya vamos a ver qué es lo que pasa en el pueblo de Asiria. Pero la palabra rapiña significaba violencia. Y vos fíjate que la traducción de la palabra es jamás. La guerra que está teniendo hoy Israel con Hamás. Son violentos. Y esta era una nación violenta. Traté de buscar algunas imágenes de las que se podían poner. No sé si ustedes llegan a ver al hombre que está parado acá. ¿Qué es lo que le falta? ¿Qué más le falta? Las manos. De aquel lado, ¿qué es lo que ven? Le molían la columna a palos a los que eran presos, a los que eran esclavos, las naciones que conquistaban. Otros historiadores hablan de que a veces le mutilaban las orejas, le mutilaban la boca, la lengua, la nariz, a veces le sacaban los ojos. Era una nación justamente muy mala. Era una nación la cual en algunos historiadores comentan que utilizaban las pieles de sus enemigos cosidas en los muros de la ciudad para que el pueblo supieran que era una nación bárbara, que era una nación fuerte, que era una nación poderosa. A esa Siria que nosotros estamos tratando de conocer, es a quien Jonás Dios lo envía que les hable de quién. De que Dios venía a darle un castigo a esa nación. La única nación, brutal nación, que se le envía un mensaje de arrepentimiento. Es la única. El resto de los profetas profetizan para Israel, profetizan para Judá y a veces profetizan para las naciones, pero no profetizaban arrepentimiento, no les decían se tienen que arrepentir. ¿Qué les decían los profetas? Viene la destrucción y Dios se va a cobrar lo que ustedes están haciendo. Pero esta nación tan violenta, tan dura, y no sé si llegan a ver a la persona que está enclavada ahí, ¿sí? Está puesta como tótem, ¿sí? Para ponerlo en la ciudad. Era la ciudad de Asiria. Era una ciudad violenta. Era una ciudad muy bárbara. Ahora,
En la época que escribe Nahum, describe esta ciudad como sangrienta. Acompáñame el libro de Nahum. ¿Y ahora? ¿Para dónde vamos? ¿Para este lado o para este lado de la Biblia? ¿Para qué lado de la Biblia vamos? Nahum. Sigue ahí Jonás, Miqueas, Nahum, capítulo 2 y versículo 13 al capítulo 3, versículo 1 y 4. Y ahí tienen un subtítulo ustedes que dicen la destrucción de Nínive. Estamos hablando de la capital de Siria. Ahora dice, heme aquí, contra ti, dice Jehová, de los ejércitos encenderé y reduciré a humo tus carros, espada devorará tus leoncillos y cortaré de la tierra tu robo y nunca más será oída voz de tus mensajeros. ¿Sabe qué le gustaba hacer al rey de Asiria? Cazar leones. Por eso menciona acá lo que está diciendo. Capítulo 3. ¡Ay de ti, ciudad sanguinaria, toda llena de mentira y de rapiña, de violencia, sin apartarte del pillaje, chasquido de látigos y fragor de ruedas, caballo atropellador y carro que salta, jinete enhiesto y resplandor de espada y resplandor de lanza y multitud de muertos y multitud de cadáveres sin fin, y en sus cadáveres tropezarán. A causa de la multitud de las fornicaciones de la ramera de hermosa gracia, maestra de hechizos, se seduce a las naciones con fornicaciones y a los pueblos con los hechizos. ¡Wow! ¿Qué es lo que dice Nahum acá? Nación sangrienta, sanguinaria. Y vuelve a decir el escritor en el libro de Jonás, una ciudad aproximadamente de 100 kilómetros de circunferencia. Volvemos al libro de Jonás, capítulo 3 y versículo 3, después de que el pez lo vomita, dice en el capítulo 3, versículo 3, y se levantó, no hay un mensaje, y dice, y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová, y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de caminata. Vamos a dar un mensaje de salvación. A ver, de acá a Bariloche, ¿cuánto tenemos en kilómetros? 80 tenemos. 79, 80, de aquí a Bariloche. De aquí a San Martín, ¿cuánto tenemos? 110. Se calcula que una persona promedio puede caminar entre 30 y 33 kilómetros por día. Me dice Anabela que sí, porque Anabela últimamente viene saliendo y caminar seguido. Entonces, me imagino que estudiaste esto y lo debes saber, pero 30 kilómetros a 33 por día se podía caminar una persona. Si la ciudad tenía que cruzarse en 3 días, se supone que ¿cuánto tiene? Entre 90 y 100 kilómetros de circunferencia. O sea que estamos hablando de que era una ciudad no pequeña. Estamos hablando de una ciudad que empezaba acá en Villa La Angostura y podía terminar en San Martín de los Andes. Así es la ciudad que tenía que ir a Nínive, ir a predicar Jonás. Ahora, ¿con qué censo de población? Más de 120.000 personas. Y Jonás capítulo 4, versículo 11, termina diciendo la cantidad de personas. Dice versículo 11 del capítulo 4, y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad, donde hay más de 120.000 personas que no saben discernir entre la mano derecha y la mano izquierda, y muchos animales. 120.000 personas. ¿Cuántas personas hay en Villa La Angostura? 18, 20. Vamos, redondeamos un número entero, 20.000 personas. No llegamos ni siquiera a cubrir un poquito más del 15, el 16% de lo que era la ciudad justamente de Nínive. Y a ese lugar de muerte, a ese lugar de sufrimiento, a ese lugar de tormento, a ese lugar de asesinato y de violencia, a ese lugar Dios envía ¿a quién? A Jonás. Y parece que no, pero hay una cosa que no me olvidé decir, la oscuridad espiritual, porque dicen no saben discernir, no saben qué es lo bueno y qué es lo malo. Hay una cosa que tenemos que entender nosotros, que también Dios sigue enviando a sus siervos. Primer punto. Dios nos sigue enviando a nosotros. Nosotros estamos en una sociedad tan oscura como en aquel momento. Hace poquito nomás en la tele vimos un asesinato de 3 personas, de lo cual muchos de ellos hablan de que fueron transmitidas en vivo y se habla que hay toda una red ahí, ¿no? Entre prostitución, entre drogas y un montón de cosas. Y nosotros estamos en ese mundo. Nosotros lo podemos mirar a Buenos Aires y decimos, bueno, estamos a
1200 kilómetros. ¿Qué nos va a pasar a nosotros? Miremos nosotros a nuestro alrededor. Miremos la sociedad que nos rodea a nosotros hoy en Villa. Miremos las personas, por ejemplo, hoy a la mañana, no sé si todos se llegaron a enterar, el corte de ruta fue porque un accidente, una persona murió. Y la pregunta, ¿habrá tenido la oportunidad de haber escuchado el mensaje de salvación? ¿Alguien le podría haber dicho que hay un Dios que murió por él? Dios sigue enviando a su siervo, y dice el capítulo 1 y versículo 2 que Dios envió a Jonás a Nínive. Y acompáñenme ahora, sí vamos a empezar a ver 3 puntos, de los cuales creo que 2 vamos a tratar de ver esta noche. Y dice el primero ahí, capítulo 1 y versículo 1, y vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Ha subido su maldad delante de mí. Ve y pregona contra ella. Entonces Dios sigue enviando a sus siervos. Romanos capítulo 10 y versículo 14 al 15. Acompáñame a ese lugar, pero no dejes de dejar tener tu dedito ahí o poné un marcador donde está Jonás, porque quiero que veas cómo el escritor ahí en el libro de Romanos habla de cómo Dios nos envía a nosotros. En Mateo capítulo 11, creo que versículo 1, Dios le dijo a los discípulos que Él los envía como ovejas en medio de lobos. Y termina diciéndose sencillos como palomas y astutos como serpientes. Estamos en una generación mala. La última vez que estuvimos hablando y un poco haciendo esto de estar en los últimos tiempos, estamos rodeados de gente que muchas veces es acérrima en contra del mensaje del Señor. En contra de valores, en contra de familia, en contra de principios, en contra de que nosotros llevemos un mensaje que da luz y esperanza y cambia vidas. O a nosotros no nos cambió la vida. El otro día me emocionaba cuando vino este hombre de Bariloche, Moisés, y nos contaba su testimonio. Y uno miraba y se reflejaba en que la misma paz, la misma que le pasó a él, de resistirse a la voz de Dios, ¿no lo hicimos nosotros también? ¿Cuántas veces nos fue a buscar el Señor? ¿Cuántas veces golpeó a nuestro corazón para decirnos, ¿sabes que yo morí en la cruz por vos? Romanos capítulo 10 y versículo 14, 15 dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel en quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Y como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas de salvación. Y ahí la palabra enviado significa tipo apóstol, la palabra, el original apostelo, que significa poner aparte, enviar, ser un mensajero. Pero justamente un predicador, aquel que lleva un mensaje distinto a lo que la sociedad necesita escuchar. Ahí tenemos un ejemplo de Juan el Bautista. Juan capítulo 1. Quiero que prestes atención a lo que dice el escritor. Juan capítulo 1 fue un enviado de Dios. ¿Se acuerdan de Juan? ¿Quién era Juan? Juan el Bautista. ¿Qué era de Jesús? Primo de Jesús. ¿Cómo nació Juan el Bautista? De una manera sobrenatural, milagrosa. ¿Sí? 2 personas mayores y fueron padres. ¿Cómo nació el Señor Jesús? De una manera milagrosa. Igual. A través del poder de Dios. Y dice Juan capítulo 1 y versículo 19 al 23. Juan capítulo 1, versículo 19 al 23. Este es el testimonio de Juan. Cuando los judíos enviaban a Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntase, ¿tú quién eres? Confesó y no negó. Dijo, y no negó, sino confesó, yo no soy el Cristo. Y le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Y dijo, no, no soy. Entonces, ¿tú eres el profeta? Y respondió, no. Y le dijeron, pues, ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Y dijo, yo soy una voz de que clama en el desierto. Enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. ¿Sabe qué termina haciendo aquí el escritor mostrándonos? Que no es el mensajero lo importante, sino el mensaje que llevamos. Juan termina diciendo, yo no soy Jesús, no lo soy. Tampoco soy Elías,
Tampoco soy un gran profeta. Yo soy solamente una voz que clama en el desierto. ¿Y saben qué? El Señor sigue enviando y nos envía a nosotros. Es que seamos la voz de Él. A que nosotros podemos llevarles a otro el mensaje a un mundo tan oscuro como el vivió Jonás con Asiria. No hace falta, vuelvo a decir, ser un letrado, ser un sociólogo, ser un politólogo, ser una persona de muchos estudios, haber llegado con estudios académicos en máster, en magisterio y un montón de cosas. Solamente hay que mirar lo que pasa a nuestro alrededor. Solamente tenemos que mirar lo que pasa a nuestro alrededor y decir que realmente tenemos un mensaje a través de la voz de Dios. Nosotros somos los que debemos llevar el mensaje. No se trata de tu elocuencia, no se trata de tu capacidad, se trata de que Dios te pueda utilizar. Se trata de eso, que Dios pueda utilizar nuestra vida. Entonces, el primer punto, Dios sigue enviando a sus siervos. Pero es difícil, Señor. Ahora entiendo cuando dicen que a Jonás le dijeron, tenés que ir a predicarle a Siria. ¿Y qué hizo Jonás? Ni loco, le cortan las manos, le cortan la cabeza, los mutilan, los dejan ahí puestos empalados como si fueran un tótem. Ni loco voy a hacerlo, yo me voy para el otro lado. Yo me voy para el otro lado. Y a veces quienes están a nuestro alrededor están esperando esa voz del Señor. A veces están esperando esa voz del Señor a través de nuestra vida. Dios sigue enviando a sus siervos. Segundo punto, Dios sigue amando al mundo. Y fíjate lo que dice en el versículo 2, ¿sí? En el versículo 2 del capítulo 1 del libro de Jonás, que muchas veces estamos en una sociedad en la cual no estamos dispuestos a marcar las cosas que están mal. Y no hablo de pararse como si fuéramos los grandes santos del siglo XXI y empezar a marcar pecados por todos lados. No estoy hablando de eso. Estoy hablando que tenemos que dar un mensaje completo para que se entienda que las buenas nuevas del Señor son tan buenas que opacan a las malas noticias que tenemos de que hay un castigo para todo aquel que no cree. Y dice el mensaje completo en el versículo 2, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y fíjate acá, punto número 1. Lo primero que tenemos que marcar cuando hablamos con otras personas es el pecado. Pregona contra ella, ¿qué cosa? Su maldad. Anda a decirle a una persona bárbara como Asiria, che, ¿sabés que lo que estás haciendo está mal? Yo creo que habrán con un cuchillo así deben haber ido al lado cada uno, porque si estaban acostumbrados a matar y a mutilar personas, me imagino que no tenían ningún drama de quitar una vida como si fuera cualquier cosa, porque estaban acostumbrados a vivir de esa manera. Dice, el pecado pregona contra ella. Dice la NTV, pronuncia mi juicio contra ella. Hay un juicio de parte del Señor, y todos lo sabemos nosotros, o no lo sabemos, de los cuales nosotros ya no somos parte de ese juicio de condenación. Pero tenemos que aprender a decirle a las personas que están a nuestro alrededor, con amor y con prudencia, hay un pecado en el cual tienen que confesar. Ahora, Dios sigue amando el mundo, y el mensaje de Jonás era breve y eficaz. ¿Viste que a veces decimos, no, me tengo que saber por lo menos 4 versículos? Siempre decimos eso, no. Decimos, tenemos que hablar uno del pecado. ¿Qué versículo se nos puede venir a la mente? A ver, rápido. ¿Por cuánto? Todos pecaron y están destituidos de la gloria. Entonces listo, ya tengo un versículo. Ya con ese, le doy ahí, ¿viste? Porque así somos, ¿viste? A veces vamos y después... ¿Qué otro versículo? Después que le hablamos del pecado, ¿de qué le hablamos? Muy bien. ¿Y qué dice Juan 3:16? Porque de tal manera habló Dios al mundo. ¡Wow! Y ya le hablamos de la muerte, le hablamos de que están en pecado, ahora le estamos hablando de Cristo. ¿Qué otro versículo más? La gran comisión se expresa para nosotros, para la otra persona. ¿Qué otro versículo? ¿Qué otro versículo más le podemos decir a la persona después de que estamos ahí con ellos? Le hablamos del pecado, le hablamos de la obra de Cristo, ¿y qué le hablamos ahora? Romanos 19. ¿Qué dice Romanos 19? Que si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor y creyeres en tu corazón que está vivo porque Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Muy bien, creer en la obra de Cristo. Podríamos hablar el de
El de Corintios, cuando dice que Cristo murió conforme a la Escritura y fue sepultado conforme a la Escritura y que resucitó conforme a la Escritura. O sea, todo lo que estamos diciendo, el mensaje está basado en un hecho histórico, pero en un hecho bíblico. Y le hablamos a la persona de Cristo. Y podemos terminar con otro versículo más. Y le decimos que, por cuanto todo, Juan 1.12, ¿qué dice Juan 1.12? Más a todos los que le recibieron, el que quedó en su nombre, le dio. ¿Y ahora qué sos? Le decimos. Sos hijo de Dios. Bien, llegamos a ese lugar, pero mira el mensaje de Jonás, capítulo 3 y versículo 4. Dice ahí, comenzó Jonás a entrar en la ciudad camino de un día, 30 kilómetros camino el primer día, dando el mensaje de Dios. Y predicaba diciendo, de aquí a 40 días, Nínive será destruida. Punto. Se acabó el mensaje. ¿No le habló de la gracia? ¿No le habló de Juan 3.16? ¿No le habló? Fue un mensaje breve. ¿Sabes qué? Y acá donde yo siempre, a veces digo que nos olvidamos de que la palabra de Dios tiene poder. Tiene poder. Poder para cambiar vidas, poder para llegar a la vida de las personas. A veces pensamos que tengo que armar un gran mensaje y Dios lo único que está esperando es que nosotros hablamos la boca, que Él se encarga de lo que va a salir de nuestra boca. Pero ¿cómo le voy a hablar al ingeniero que está conmigo de Dios? Yo que no tengo estudio. ¿Qué le voy a decir? ¿De qué vamos a empezar a hablar? No sé, de la línea recta, del tablero, qué sé yo de qué le puedo empezar. No te preocupes. Es el Señor el que va a utilizar tu boca. Un mensaje breve tenía Jonás. Pero también debemos entender que cuando Dios habla de amar a las personas y al mundo, Dios va preparando los corazones. Y esto es algo que vos y yo no podemos hacer. Te cuento qué pasó en el pueblo de Asiria en ese tiempo. Los escritores dicen que el pueblo de Asiria venía de estar 5 años sin guerra. Habían pasado 41 años de que el pueblo asirio constantemente hacía guerra con las naciones que estaban a su alrededor. Constantemente, todos los años. ¿Ustedes se acuerdan cuando David decidió quedarse en Israel y pecó con Betsabé? ¿Ustedes se acuerdan qué es lo que hizo él? Cuando llegaba el tiempo, dice la Biblia, de que los reyes salían a batalla, él mandó a Joab y se quedó él. Y ahí cometió el pecado. Salieron en el momento que los reyes van a pelear. Era esto que le estaba pasando al pueblo de Asiria. Hacía 5 años que no estaban en guerra. Primero porque no tenían el poder. Segundo porque Israel los había vencido. Habían vuelto a agarrar los límites del norte y habían dicho, ¿qué le vamos a pelear a Israel? Si ya le peleamos a Israel y perdimos. ¿A quién vamos a ir a pelear? 5 años que estaban parados sin hacer guerra. Otra de las cosas que dicen los escritores que habían pasado en el pueblo de Asiria, habían soportado en los últimos 5 o 10 años 2 plagas que mató muchísima gente. 2 plagas que mató muchísima gente. Por lo tanto, el pueblo de Asiria, como era un pueblo muy supersticioso, estaban pensando que estaban siendo castigados por los dioses. ¿Sí? Y esto de las plagas podemos hablar un montón de cosas, porque si estábamos hablando de que ellos mataban personas y colgaban cuero de personas y tenían gente colgada como si fuera nada, estamos hablando de que lo que estaba pasando en el momento era una ciudad mundo. No era un lugar para decir, me voy a sentar a tomar un mate y disfrutar de la tarde. No era un lugar así. Ahora, el pueblo de Asiria estaba justamente siendo preparado por Dios, porque no tenían guerra, lo cual los motivaba a seguir avanzando y no podían avanzar. Tenían plagas que azotaron a su pueblo y terminaron muertos, pero había algo más. ¿Qué lo dice Amós 8:9? Hubo un eclipse. ¿Querés que lo vayamos a ver? Estamos ahí, Jonás da vuelta a las hojas. Amós capítulo 8 y versículo 9. Amós capítulo 8 y versículo 9. Dice, aconteció en aquel día, dice Jehová el Señor, que haré que se ponga el sol a mediodía y cubriré de tiniebla la tierra en el día claro. Y cambiaré vuestras fiestas en lloro y todos vuestros cantantes en lamentaciones, y haré por el cilicio sobre todo, dice, sobre el lomo, y que se rape toda cabeza, y la volveré como el llanto de unigénito, y su postrimería
como un día amargo. El pueblo de Asiria era muy supersticioso. ¿No tenemos gente supersticiosa así? ¡Hay un gato negro! ¡No pase por abajo de la escalera! No sé, esos son dos comunes. ¿Qué más me puede decir? Hay un montón de cosas que la gente te dice. Ellos eran muy supersticiosos. Y Dios estaba preparando el corazón de ellos. Dios estaba preparando el corazón de ellos. ¿Saben qué? Cuando estamos dispuestos a llevar un mensaje, Dios está preparando a la persona de quién va a recibir ese mensaje. Cuando estamos dispuestos a llevar un mensaje, Dios está preparando el corazón de esa persona para recibir el mensaje. Eso le estaba pasando al pueblo de Asiria. Dios estaba preparándolo. Por eso el mensaje tan cortito que dio, de acá a 40 días, viene la destrucción. El pueblo dice ahí a continuación, después que dijo el mensaje, versículo 5 del capítulo 3, y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vestieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y dice más abajo que hasta los animales los pusieron en ayuno. Yo he escuchado el ayuno que el Señor nos pide a nosotros, ¿no? Es más, el Señor habló del ayuno en Isaías capítulo, si no mal me acuerdo, 55, habló sobre el ayuno. El Señor Jesús, estando en la tierra, da su mensaje con respecto al ayuno. ¿Qué significaba el ayuno? Que no era una cuestión para mostrar a la gente, sino para en tu intimidad humillarte delante del Señor y tratar de contener todas tus pasiones y tu cuerpo, pero de animales. Llevar a los animales a que hagan ayuno. Dios sigue amando este mundo. Y ¿sabes qué? Otra de las cosas que podemos ver, no solamente el pecado que Dios nos manda a hablarle, sino la misericordia de Dios. ¿Y en qué momento habló de la misericordia? Cuando dio el mensaje. Si Dios te está diciendo, en 40 días viene la destrucción, ¿qué te está diciendo? Te está avisando. Y te está diciendo, tenés oportunidad de ¿qué? De arrepentimiento. Eso es misericordia de parte del Señor. No solamente mostrarle lo malo que está, sino mostrarle lo que ofrece Dios a cambio. Porque si solo mostramos lo que Dios ofrece a cambio, estamos entregando un mensaje a la mitad. Y vos imaginate que un doctor esté dando una receta porque cambia su turno, acaba de operar a una persona, se va a ir y se olvida de la mitad de las cosas que le tienen que suministrar al enfermo. Viene el doctor que cambia el turno y dice, bueno, a ver qué le pasa a este. Agarra la carpeta, hay que darle diclofenac, hay que darle... y listo, ya está. Bueno, listo, no le demos más porque ya le dieron hace 8 horas de diclofenac, una dosis más de diclofenac, ya está. Y se olvida de la mitad de las cosas. ¿Qué va a pasar con la persona que está ahí en coma? Lo mismo nos pasa a nosotros. Si vamos a hablar de Dios, tenemos que entregar un mensaje completo. En todo el libro de Jonás se puede observar la misericordia de Dios. Capítulo 4 y versículo 11 es el versículo por ahí más emblemático. Porque dice el escritor, pregunta, ¿y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda y muchos animales? ¿No tendré yo misericordia de ellos? Estaba hablando sobre una charla con Jonás que estaba cuestionándolo porque él había matado a la calabacera. Y Dios les tiene que decir, ¿cómo no voy a tener misericordia de todos ellos? ¿Cómo no voy a tener misericordia de aquellos que están a tu alrededor? Le dice. Entonces podemos ver que la misericordia de Dios en primer lugar en Jonás. Porque lo comisiona Jonás, Jonás hace lo que no debía hacer, y aunque Jonás hizo lo que no debía hacer, le dio la oportunidad de ¿qué? De que se arrepintiera. Y lo saca de ahí, Jonás entra en el pueblo, le habla al pueblo, y encima cuando sale del pueblo dice Dios que hace una calabacera y hace que crezca para que él pueda estar en ese lugar. Aunque él estaba enojado. Aunque él estaba disgustado porque Dios le había permitido salvarse a una nación enemiga de ellos. Entonces,
La misericordia de Dios está en la vida de Jonás. La misericordia de Dios está en tu vida. Está en tu vida. Que hoy te hayas levantado. Siempre, hoy cuando escuchamos y vimos la foto y todas las demás cosas que se hablaban con respecto al accidente, le decía, ¿cuántas veces salimos a Bariloche? ¿Cuántas veces salimos a San Martín? ¿Cuántas veces tuvimos la oportunidad de visitar a nuestra familia? Y Dios nos salvó de una y de otra. La primera vez que fuimos, que nos perdimos por cualquier lado, que no teníamos GPS en aquel momento, la primera vez que fuimos, un camión que iba adelante, no sé si vos te acordás, desprendió un pedazo de cubierta, se le estalló la cubierta. ¿Vieron que son recapadas? Claro, ¿vieron una cosa así? Salieron 2 pedazos, hicieron así, sobre la ruta, una, y nosotros estamos atrás de ellos, 2, y cuando dije acá me la pega, no sé qué pasó, hizo, se fue afuera del camino. Y había reventado sobre la cubierta que va sobre la ruta, no sobre la cubierta que va sobre la banquina. Pero ¿cuántas veces el Señor nos ha salvado a nosotros? Tu vida, de una enfermedad, de una operación, de una situación difícil. Dios sigue manifestando misericordia primero en nuestras vidas, para que le podamos hablar a otros de la misericordia de Dios, la nación de Asiria. Yo no sé si hubiera hecho lo mismo que hizo él, ¿no? Que Dios me enviara. Es como, no sé, pongámoslo algo más actual. Hace tiempo atrás lo vimos a este chico que vino a San Martín, Reinaldo Bernal. ¿Ustedes se acuerdan de la foto? Cuando mostraba fotos de que comía el mono, cosa que yo no comería, pero él sí. Pero ¿cómo empezó la obra en ese lugar? ¿Ustedes se acuerdan? Con aquellos misioneros que los mataron en ese lugar. Y así entró el mensaje a una comunidad violenta y salvaje. El otro día miraba una de las fotos, un tinglado inmenso, otra vez, porque él siempre sigue mandando los informes, perdónenme que yo no se los envíe, si alguien quiere que se los envíe, yo se los reenvío, el informe de la obra. Y uno puede ver todo lo que el Señor va haciendo. Cómo de una nación violenta pasaron a ser, y una nación oscura pasaron a ser una nación de luz. Nosotros no nos damos cuenta de lo que realmente el Señor está esperando de nosotros. Tal vez no nos demos cuenta que estamos a punto de edificar una platea y que hay que poner las manos, y hay que poner tiempo, y hay que poner esfuerzo. Pero todo eso que vamos a hacer está perfecto. Y aún Salomón construyó un templo con toda la grandeza de Dios, con oro y un montón de cosas. Y podemos hacer todo eso. Pero siempre Dios reclamó algo. Que era el corazón. El corazón de su pueblo para que lo ame. Y el corazón de una nación que no tiene a Cristo. Entonces, nosotros tenemos que hablar de esa misericordia de Dios. Pero tenemos que dar un mensaje completo. No podemos darlo por partes. No podemos diseccionar el mensaje del Señor. 1 Timoteo capítulo 2. 1 Timoteo capítulo 2. Versículo 3 y 4. 1 Timoteo capítulo 2, versículo 3 y 4. Dice, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Vuelvo a Romanos capítulo 8. ¿Cómo creerán si no hay nadie quien les predique? ¿Y cómo creerán si no hay quien fue enviado para llevar el mensaje? Y ahí entramos todos nosotros. ¿Sabes cuál es el pasaje a memorizar? Y con esto vamos a terminar hoy, vamos a llegar hasta acá. 2 de Corintios 5, 14 y 15. En el resumen que envía Reinal todos los meses, terminó con 5.15. El otro día estábamos en la reunión de varones y termina el estudio con 2 Corintios 5.15. Y digo, no puede ser que el Señor esté hablando a través de un pasaje para que podamos, por lo menos a mí, me esté hablando a través de un pasaje 2 veces seguido en la misma semana.
Y dice el escritor acá en 2 Corintios 5, 14, 15. El amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y Él por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. ¿Se animan a que lo leamos juntos? ¿Sí? ¿Lo leemos juntos? 1, 2, 3. El amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y Él por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. 2 Corintios 5, versículo 14 y 15. Y tal vez la pregunta para nosotros es, ¿para quién estoy viviendo mi vida? ¿Para quién estoy viviendo mi vida? El Señor Jesús dijo, yo entregué mi vida. Y me mata esto que dice, pensando en esto. Poniendo en la mente todos los domingos y todos los días de la semana que Cristo murió por todos nosotros. Y hay una tarea que no la puede hacer mi vecino, no la puede hacer la gente del barrio Calafate, la tenemos que hacer los que estamos acá. Hay una tarea que no se puede delegar a otros. Y el Señor dice, Él murió por todos nosotros. ¿Murió por vos? ¿Murió por mí? Sí, murió por mí. Pero termina diciendo el escritor que ahora los que ya viven, no vivan para sí. ¿Y qué voy a hacer con mi carrera de estudio? ¿Y qué voy a hacer con mis hijos? ¿Y qué voy a hacer con mi trabajo? ¿Y qué voy a hacer con mi cónyuge? ¿Qué voy a hacer con mis vecinos, con mis parientes? Con todos los proyectos que tengo por delante. No sé qué te está pidiendo a vos el Señor. Pero sí sé que hay un principio que es para todos igual. Y que es nuestras vidas las podamos rendir a Él. Si hoy tenés una carrera o estás estudiando una carrera, rendila a Cristo. Si hoy tenés un trabajo, rendilo a Cristo. Si hoy tenés una familia, rendila a Cristo. Si hoy tenés la posibilidad de ayudar económicamente, rendilo a Cristo. De eso se trata el cristianismo. Que nuestra vida sea toda para el Señor. Y a veces luchamos para darle una parte de nuestra vida al Señor. Luchamos con darle la sobra. Yo siempre lo digo, pero a veces suena duro, pero a veces decimos, si tengo tiempo lo hago. Si tengo la posibilidad lo hago. Y nos olvidamos que aquel que murió por nosotros, hoy nos está pidiendo nuestra vida también. Por eso ahí a terminar en este tiempo vamos a pensar en nuestro Señor Jesucristo. Vuelvo a decir, el tema de la serie esta se llama el Evangelio de Jonás. Ya vamos a ver las motivaciones de Jonás la próxima. Ya vamos a ver qué le pasó en el corazón. Ya vamos a ver qué nos pasa a nosotros también. Pero quiero que te lleves este pasaje y lo puedas masticar. Tenemos 4 domingos, un mes para aprenderlo. Pero no es solamente memorizarlo y dejarlo acá, sino que lo podamos vivir acá. Vamos a orar, vamos a participar de estos símbolos, recordando lo que el Señor hizo y volviendo a poner en nuestra mente que nuestra vida le pertenece a Él. Señor, te damos gracias por darnos esta oportunidad. Gracias, Señor, por haber muerto por nosotros allí en la cruz. ¿Cómo nos cuesta soltar, Señor, aquello que te pertenece? ¿Cómo nos cuesta ceder territorios que nosotros queremos manejar? ¿Cómo nos cuesta muchas veces poner en orden nuestra vida?
A veces tomamos decisiones sabiendo que vamos a ir en contra de lo que tú quieres. Pero siempre confiemos en tu misericordia, de que tú nos vas a ayudar y nos vas a perdonar. Padre, ayúdanos a recordar que Jesús vino a morir en la cruz por nosotros. Y ahora no nos está coercionando, ni empujando, ni obligando. Solo nos está diciendo que vivamos su vida nuestra vida para Él. Bendice este tiempo, Señor, que al recordar la obra de Cristo podamos poner en nuestra mente que Él murió para nosotros y que ahora nosotros debemos morir para Él. Bendice nuestra mente, nuestro corazón. Yo sé que hay lucha, Señor, en el corazón. Yo sé que hay también peleas en nuestro interior. Pero, Padre, ayúdanos a rendir nuestra vida a ti. Oramos agradecido por la salvación que tenemos en Cristo. En el nombre del Señor Jesús. Amén, Señor.